Bueno, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar, o empezar a hablar sobre el tema de la violencia en el fútbol. La verdad que es un tema que nos gusta en general, o de los que más disfrutamos en los encuentros sincrónicos, así que es una lástima tener que hacerlo por acá, pero nos quedan dos clases nada más y había que meterle. Es un tema en el que todos consumimos o de los problemas de los estudios del deporte sociales es de los que más cobertura mediática tiene y más relevancia política tiene y del que todos tenemos cierta idea, estemos más cerca o más lejos de, de la cancha, de los actores, de los clubes. Este, por eso siempre es lindo trabajarlo. La verdad que, bueno, una lástima este año, pero no queda otra. Bueno, este fue el primer tema con el cual los estudios sociales del deporte empiezan como a construirse en Argentina. La idea era, para empezar a tener visibilidad dentro del campo de los estudios sociales y dentro del campo político también, agarrar algún tema que tenga impacto mediático, como para que sea una puerta de entrada relevante. Y entonces, a fines de los 80 empiezan a aparecer estudios sobre la violencia en el fútbol, pero como habíamos visto en la clase pasada sobre Alabarces, que fue uno de los impulsores, él se forma en Inglaterra con una impronta en sociología de la cultura, entonces empiezan a aparecer estudios culturales sobre la violencia en el fútbol, que son distintos a los que pueden ser estudios más desde lo judicial o lo criminal. Se empieza como a tratar de pensar en qué culturas o subculturas hay dentro del fútbol y empezar a pensar qué lógicas hay de los actores. ¿Sí? Es un poco el camino que venimos haciendo de empezar a reconstruir por qué la gente hace lo que hace en distintos ámbitos de su vida. Y entonces, bueno, en general ahora vamos a ir viéndolo un poquito más a fondo, pero en general eh, es bastante deshumanizado cuando uno pretende dar cuenta de un acto violento. La explicación suele estar anclada en algo deshumanizado, ¿no? O es una bestia, o es un animal, o no son humanos, bueno, son frases que pretenden ser metáforas, pero que no apuntan a reconstruir el sentido o el significado de la acción social, diría Weber, o a pensarlo como un hecho social, diría Durkheim. Este, por eso pegaron tanto también, fue muy novedoso el enfoque. Y de hecho, no es propio de la sociología, sino de los estudios sociales, porque es multidisciplinar. Se juntan antropólogos, se juntan gente de comunicación social, se juntan gente de sociología, y entre todos va construyendo, cada uno con su aporte, un enfoque mucho más integral. Entonces lo enriquece muchísimo. Eh, por eso, por ejemplo, vamos a ver la clase que viene, una etnografía. El lomo de macho es una etnografía, que es como la de Juan Brands, que vimos sobre el rugby, donde el investigador se mete en una barra, pide permiso, le dan el ok y convive con la barra y entonces eh, hace un estudio más antropológico. Eh, bueno, cada disciplina con su mirada, pero conformando preguntas comunes, entonces por eso se habla no de sociología del deporte, por más de que esta materia se llama así, sino de estudios sociales del deporte, ¿sí? Porque no hay una disciplina que se imponga frente a las demás hoy en día, o desde los últimos 10 años, 15. Con lo cual es súper enriquecedor. Uno va a un congreso y hay gente de distintas tradiciones y distintas formaciones y los diálogos están buenos, la verdad que están buenos, más allá de que vayan o no. eh, la verdad que está bueno como práctica también. Les va a pasar a ustedes también, como docentes, cuando tengan que hablar con otros profesionales que también interactúen donde ustedes laburen.
Cada mirada va a aportar algo distinto y cuando eso se puede aceitar, funciona muy bien. Bueno, violencia en el fútbol. Cuando se habla de violencia en el fútbol, todos tenemos cierta idea y ya tenemos hasta identificado quiénes son los violentos, ¿no? Y entonces ya se parte de un montón de presupuestos que fuimos construyendo a través de el sentido común, como vimos en las primeras clases. Sin embargo, nunca nos detenemos quizás a primero definir qué es la violencia. Porque si uno no define violencia, ¿desde qué lugar puede decir quién la ejerce o quién no, según esa definición? De hecho, uno da un montón de cosas por sentado. Entonces, por eso nos gusta en realidad arrancar viendo un videíto que esté... Hay dos videos para esta clase. Uno de Matt Damon yendo a la cancha de Boca, que es el que vamos a ver ahora, y otro que construyeron, que armaron gente de comunicación social para analizar cómo se trabajaba el caso de Emanuel Balbo a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Este video no lo vamos a ver acá, en esta clase. Está, véanlo, forma parte de la clase. No voy a pasarlo acá, en esta clase grabada. Ese video va a ser un repaso de todo lo que vamos a ir viendo y está muy bien hecho y es un garronazo, es muy triste. Bueno, ahora lo voy a mencionar un poco más. Así que en principio vamos a ver primero el video de Matt Damon, que voy a ir poniendo ahora. The craziest thing I've ever seen, without a doubt, though, is a soccer game in Argentina. My wife's from Argentina. We went to spend Christmas there about 11, 12 years ago. But her family's team, Boca Juniors, which is a very popular team in Buenos Aires, is in this final. And I say to my uncle, or to her uncle, you know, hey, can we go? Can we go to this game? And he gets this very serious look on his face, and he's like, we can go. We can go, he says in Spanish. We can go. He goes, no women, no children. I was like, what? Like, I thought, I was going to take the kids and we were going to go to go to the game. Yeah. Well, I saw why when we went because we had to get through, I think, 3 police barricades. There was temporary fencing with barbed wire put up. I mean, it was just absolute madness. And police with riot gear outside. And if this is the field, people were sitting here and people were sitting here, kind of like as if in the 2 end zones, what would be end zones of our football. And there was nobody sitting in the best seats, right? Because that was the distance that people could throw things and hit each other. Our team won. The other team's fans are filing out. And the trophy presentation finishes, and I say to Hector, I'm like, should we go? And he goes, no, we still. And it was because they needed time to get out of the neighborhood where the stadium was. And you had to give them like a 45-minute head start. And then when they did let us out, they actually held us in these temporary kind of cages. I was like, what are we waiting for now? And they're like, now they still need 5 more minutes to clear the neighborhood. I mean, it was absolutely crazy. Like, definitely the craziest sporting event I've been to. Bueno, eh, interesante una primer mirada de todo lo que nosotros naturalizamos en el mundo fútbol o cancha. Era un evento particular, era muy grande, había visitantes, ¿no? De repente, no sé, uno va a la cancha y ya naturaliza que no hayan visitantes. No sé ustedes, si ustedes, los que van a la cancha, llegaron a ir a una cancha con visitantes, porque, bueno, ya hace varios años que sin visitantes. Este, pero para empezar a hablar de todo lo que damos por sentado en el ámbito del fútbol, en el campo fútbol, yendo a Bourdieu, que se va a trabajar bastante con Bourdieu para pensar este problema, es un montón. Eh, Cuando pensamos, normalmente se piensa, por lo menos, la violencia en las canchas y se piensa, bueno, a ver qué actor es el violento. ¿Quién es el violento en la cancha? Bueno, la primera opción siempre cae en los barra bravas.
que hasta se dice por ahí que no son hinchas, y hasta ahí, queda ahí, ¿no? Entonces la repregunta es, bueno, ¿y quién más es violento en la cancha? ¿Quién más ejerce algún tipo de violencia en la cancha? Y entonces empezamos a pensar, bueno, tal vez quizás los jugadores en su juego, en su provocación, en menor grado, ¿no? No importa el grado, ¿quién ejerce actos de violencia? Em, bueno, quizás la policía, quizás también el resto de la hinchada, los plateístas, cuando muchas veces también revolean cosas, cuando se insulta. El árbitro, quizás políticos, bueno, cuando se entongan y no resuelven problemas puntuales de conflictos en las canchas, también, ¿no? Cuando los encargados de la seguridad de las zonas en las que están los estadios no regulan, bueno, de alguna forma también colaboran, podemos pensar. Eh, Periodistas, los medios, nosotros. Entonces, a esto voy. Es importante, el primer gran paso que hay que dar es, bueno, definamos qué es violencia y a partir de ahí podemos pensar quién es el violento o los violentos. Entonces, primer problema, definir aparte a partir de una palabra que es polisémica. Toda palabra en nuestro idioma, como lo vimos con cada definición que fuimos viendo, es polisémica, es decir, tiene un montón de significados. Entonces, depende cómo lo definas, va a marcar un límite entre son estos o por ahí lo defino de otra forma y los violentos también son estos. Entonces, lo que va a empezar a aparecer, ¿sí? Es que las definiciones sobre violencia en el campo del fútbol son definiciones que van a ir variando según el tiempo y el espacio, ¿sí? Y según quién vaya logrando imponer su definición de qué es violento y qué no. Acá entra Bourdieu por la puerta grande. Es decir, cuando vimos con Bourdieu las luchas por imponer una clasificación dentro de un campo, cuando un grupo logra imponer a los demás una forma de pensar el campo y que se naturalice, y entonces ahí aparece ese poder simbólico, bueno, la definición de violencia en el fútbol también se piensa desde el poder simbólico de Bourdieu, en el sentido de quién define qué es violento y qué no. Em, A su vez, define qué violencia es tolerable en ese ámbito y qué violencia no es tolerable. Porque entonces empiezan a pasar grados de violencia. Bueno, sí, yo puteo, como puteamos todos, ¿no? Cantando, pero yo nunca le pega a nadie. O yo nunca, si tiré algún encendedor, no le pega a nadie. Entonces, el grado de violencia parece que es menor y parece como que yo estoy más limpio, ¿no? Entonces empieza a aparecer esa graduación de la violencia en función de este límite y de colaborar en o disputar en quién es violento y quién no realmente. Este, las violencias tolerables en un ámbito no son las mismas que las violencias tolerables en otro ámbito. Eh, no es lo mismo entrar a una clase puteando, cantando, que hacerlo en la cancha, ¿sí? Entonces, en un ámbito va a ser más violento que en otro, y eso vale para todas las acciones que desarrollamos en toda nuestra vida social. Este, y de nuevo, esto pensarlo desde Bourdieu, ¿sí? Es decir, lo que es legítimo para algunos no lo es para otros. Lo que es legítimo hacer en un ámbito o en un campo no es legítimo hacerlo en otro, ¿sí? Y acá retomamos también a Weber, la idea de legitimidad. ¿Cómo se construye esa legitimidad? Bueno, más allá de cómo se construye, lo importante es que hay una definición en un ámbito legítima de violencia, ¿sí? Legitimidad es algo totalmente distinto a legalidad. A veces van juntos, a veces
No. En el ámbito de la cancha es legítimo hacer un montón de cosas que no son legales en otro ámbito de la vida social, ¿no? Este, y tiene que ver con los valores de cada comunidad. Ahora, es importante destacar que el resto de las personas que formamos parte de ese campo, somos los que otorgamos la legitimidad, por más de que disputamos, ¿no? Aunque estemos disputando, también otorgamos legitimidad. Y a su vez, entonces, al otorgar legitimidad, lo que hacemos también es dar las condiciones de posibilidad para que todo esto pase. ¿Sí? ¿Qué significa las condiciones de posibilidad? Un poco aparecía en el texto de Alabarse, es esto, también, la semana pasada, sobre identidad. Cuando hay un acto de violencia, yo pienso, por ejemplo, perdón que soy muy autorreferencial, pero es un ejemplo, el último gran ejemplo concreto creo que hubo, así como, o el más mediático, el partido Independiente con la Universidad de Chile, ¿sí? Que fue un linchamiento absoluto. Bueno, el resto de la gente del estadio que no entró a la tribuna chilena a torturar a, a los chilenos, o sea, que aparecían en el relato como los culpables para el relato de los hinchas de Independiente. ¿Qué hacían? Digo, había como una reacción en contra de lo que estaba pasando, había como, no entendemos qué está pasando, no formaban parte de eso. Bueno, en alguna medida eh, había cierta legitimidad de lo que estaba pasando. De hecho, después en las redes aparecen un montón de comentarios diciendo, pero fueron los chilenos los que provocaron, pero fue justicia, pero bueno, si no se metía la policía, alguien tenía que pararlos. Entonces había una construcción de legitimidad sobre esa matanza que no terminó en muertos, no sé por qué todavía. Este, entonces, esas son las condiciones de posibilidad. Son todas las acciones o inacciones que permiten que algo ocurra. No es que hay una determinación, no es que es una acción específica para que eso no es tan literal, no es tan lineal, no es tan determinista, pero es algo que posibilita que eso pase, ¿sí? Que no se resiste, no hay una resistencia a que eso ocurra. Ahora, dentro de los actores que fui nombrando, sí es verdad que a partir de las eh, etnografías se pueden reconstruir que aparece la barra como un actor social, y la barra sí es el único actor de todos que asume a la violencia con una marca positiva, que les da una positividad a la violencia, que no que le decís sos violento y no lo estás criticando, no se siente ofendido, ¿sí? Es algo positivo ser violento. Ahora, vamos a desmenuzar un poquito más esto, porque no es que ser violento vale en cualquier momento, en cualquier situación, y entonces no hay una lógica detrás. Ellos construyen, de hecho, una identidad en base a la violencia, en base a lo positivo de la violencia, ¿sí? No es que sean violentos, sino que realizan prácticas violentas, ¿sí? Porque no se es violento, se practica la violencia. No es que uno es violento, porque si no, esa persona entraría al supermercado de la misma forma que entra a la cancha, o entraría a cualquier otro lugar o otro ámbito, y no es así, no pasa así. Actúan de determinada manera, con determinadas prácticas en determinados ámbitos, en otros no, ¿sí? Entonces, como aparece en el video de Manuel Balbo, que desde los medios se construye cierto relato de los medios y también el sentido común, porque es como una expresión también del sentido común. Se habla de que no tienen lógica, de que son animales, de que son locos, salvajes, son irracionales, no son civilizados. Es lo contrario a la civilización,
eh, o son mercenarios, o lo hacen por plata, o son naturalmente, ¿no? Decir son violentos es como naturalizarlos, es como decir son naturalmente violentos. Con lo cual uno estaría sacando la parte de construcción social de la violencia. Ahí entra Marqués de Cajón. No, nadie es violencia, es violencia, violento. No hay que naturalizar esa práctica, ¿sí? Practican la violencia. Entiendo que del sentido común se dice son violentos como alguien que la practica habitualmente, pero no es tan así. Eligen en base a estrategias, en base a un hábitus, cuándo es válida y legítima y cuándo no es válida y legítima. No siempre es legítima ejercer la violencia, ¿sí? Em, y había un motivo más que, que quería destacar. Sí, y tampoco es válido plantear, que esto lo vimos con Bourdieu también, que no es que el fútbol es violento porque la sociedad es violenta. No, no, no. Ya vimos muchas veces que ningún ámbito es reflejo de la sociedad. El deporte no es reflejo de la sociedad. Hay una relación, pero pensando desde Bourdieu a la sociedad en campos, si está dividida en campos, em, no son todos los campos iguales, no son todos los campos lo mismo, porque si fuese un reflejo de, todos los campos serían iguales, porque la sociedad sería en todo igual. Bueno, entonces si se es violento en este campo, se es violento también acá, 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 con la misma violencia. Y eso sería un reflejo, ¿sí? Como un valor que atraviesa unilateralmente a todos los campos, y no es así. De hecho, Argentina es uno de los países latinoamericanos con mayor cantidad de muertes en el fútbol y sin embargo no es de los que más homicidios tiene. Entonces, ni siquiera hay una relación directa entre muertes por homicidio en el ámbito de otras problemáticas con el específico del fútbol. Ni siquiera hay una relación lineal ahí o porcentual. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay sociedades con tasas de homicidio mucho más altas que tienen muchísima menos cantidad de muertes en el fútbol. Entonces, el argumento de que somos violentos en el fútbol porque la sociedad es violenta no es válido. En el campo del fútbol hay, como en todo campo, una lógica específica que organiza ese campo. Y en el campo de las barras y las hinchadas, como un subcampo dentro del campo fútbol, em, hay una lógica más específica propia. Y acá sí la violencia entonces aparece como un valor positivo en la construcción de identidades y organizando em, una forma de entender ese mundo, ¿sí? Hay una disputa también por imponer una forma de pensar ese mundo y organizarlo. Lo que aparece como capital simbólico que organiza ese campo de las barras es el aguante. ¿Qué es el aguante entonces? Es el capital simbólico que va a organizar el mundo de las hinchadas. Em, Va a ordenar ese campo y el texto va a traer dos formas de pensar el aguante, o dos aguantes en disputa. Incluso el aguante puede pensarse como algo en disputa, así como la violencia. Entonces va a estar el aguante violencia de las barras y el aguante fiesta de los hinchas, que se consideran como hinchas más militantes, lo va a plantear el texto, que son los que no se consideran barras, ¿no? Que son los que son hinchas que igual forman parte de la vida activa del club y entonces planifican eventos dentro del club, eh, organizan canciones también y según ellos defienden genuinamente los colores, ¿no? Porque también hay una disputa por ver quién es el verdadero hincha. Los barras, por su parte, van a plantear que los verdaderos hinchas son ellos porque los que defienden al equipo en la calle son ellos y los que defienden al equipo de los otros son ellos. La historia de las barras
Tiene, creo que la primera definición de barra aparece en los 50, para que sea una idea. Sin embargo, la lógica de las barras era distinta a la lógica de hoy. Esto también hay que historizarlo, ¿sí? Siempre se plantea que la lógica de las barras de hoy arrancaron en la década de los 70, 80. Y la más conocida en ese momento era la de Boca, eh, la más conocida mediáticamente, digo acá, que era Barrita, que, que después Diceo va a reemplazarlo a él. Y hay una explicación que tiene que ver con que a partir de la década del 70, donde los jóvenes, bueno, donde los jóvenes em, dejan de tener ciertos espacios tradicionales donde integrarse y pertenecer y ser validados por otros y por distinguirse, ¿no? También Bourdieu va a traer la distinción como un concepto fundamental. Ya los partidos políticos no son una opción, porque está después saliendo de la dictadura, con la crisis política que había. eh, a nivel trabajo también, ya las identidades a partir de los trabajos estaban muy en declive, producto de las políticas de la dictadura. Em, los centros de estudiantes también estaban muy en declive, las personas que podían acceder a la educación también estaban en declive. Entonces, estos espacios tradicionales donde poder insertarse y desarrollarse y hacer y pertenecer y conformar identidades tradicionales dejan de estar disponibles y entonces en las tribunas el integrar una hinchada empieza a ser un lugar de poder construir prestigio, honor, de sentirte reconocido por un otro, que eran espacios que no eran tan masivos hasta ese momento. Entonces hay una explosión ahí, junto con otros factores, con la explosión en la industria del deporte, con que empieza a haber más plata también en los clubes. Bueno, pero hay un conjunto de circunstancias o de variables que hacen que este fenómeno empiece a configurarse a partir de los 80. Entonces, decíamos, la barra va a ser del aguante una categoría práctico-moral, ¿sí? Va a construir su propio universo desde el combate. El combate es algo positivo. El combate define quién tiene y quién no tiene el aguante. Es decir, el aguante no es un capital, ¿sí? Como el capital cultural, como un título, que yo lo tengo y por más, no importa lo que pase, yo ya tengo mi título. Por ahí ni laburo de eso, pero yo tengo mi título. Bueno, el aguante no, el aguante es una categoría práctica. Eso voy, práctica moral. Es práctica porque hay que demostrarlo en la práctica constantemente. Uno puede dejar de tenerlo. Este, por eso el combate es como una institución muy importante en las barras. Esto lo van a ver más detallado la clase que viene con el texto de la etnografía sobre el lomo de macho que elabora muy bien el tema de los cuerpos de las barras y las identidades a partir de los cuerpos. Y qué cuerpos se construyen, qué cuerpos no. Lo importante acá es pensar que tener o no tener aguante ordena y organiza ese espacio, ¿sí? Y lo organiza jerárquicamente. Y a la vez, tener o no tener aguante te permite ser miembro o no ser miembro, pertenecer o no pertenecer. Si vos perteneces, bueno, hay honor, hay prestigio, pero vos también tenés que defender ese honor y ese prestigio en el combate. Y no solamente el tuyo, sino el del grupo. Por eso es tan importante, a ver, por eso es tan lógico también que sea importante para ellos que los miembros tengan aguante, porque cuando se enfrenten con otro grupo,
Para ellos es importante saber que sus miembros pueden defenderse y defender al grupo. Si yo tengo en el grupo gente que no sabe defenderse, en el combate van a perder. Van a perder aguante frente a otras barras, frente a otros actores. Por eso es importante para ellos eh, esta prueba de ver qué tanto aguante tienen sus propios miembros. ¿Sí? Entonces, como en toda identidad va a aparecer además esta lógica del nosotros y ellos. Esto es como en identidades políticas, en identidades de amistades. En tu identidad social aparece el nosotros y ellos. Em, la diferencia es que acá el ellos y el nosotros se construye a partir de tener aguante y no tenerlo. Y ahora vamos a ver que en realidad el no tenerlo implica, o sea, el tenerlo implica honor y prestigio y el no tenerlo vergüenza, humillación, son todos putos, ¿no? Lo que se pone en juego en esas canciones es ver quién tiene más aguante, son expresiones de esta lógica. Esta clase no es una defensa de esta lógica, porque ya me pasó otras veces. Lo que importa es, primero, reconocer que hay una lógica detrás. Y segundo, para poder modificarlo, que es lo que interesa, tenés que comprenderla. ¿Sí? Entonces, no es una justificación de la lógica del barra. Lo claro, porque ya nos pasó de que alguna vez se confundió eso. Entonces, como el aguante es una categoría práctico-moral, porque va a definir prácticas y a su vez va a definir cómo debe ser alguien, ¿no? Los valores que debe tener, se dice que es una identidad práctica. Construye una identidad práctica, porque hay que demostrarla continuamente, a partir de la lucha y la resistencia. Esta identidad práctica va a tener retórica, estética y ética. Retórica porque van a aparecer canciones, todos los discursos, en base a qué tanto aguante tienen, ¿sí? Es una identidad que necesita ponerse en palabras. Entonces aparecen las historias de aquellos combates como históricos o legendarios, construyen sus historias. Eh, hay una estética. Los cuerpos de los barras tienen una estética propia, qué ropa se usa, ¿sí? En general no van de camisa, corbata, saco, por lo menos acá. Entonces, ¿a dónde van? Si los invita Mirta Legrand a comer, no digo lo que pasó, pero... Entonces siempre van con el jogging deportivo, camperita. No son sindicalistas que van con su campera de cuero, este... Tienen otro hábitus, ¿sí? Entonces hay una estética determinada, hay una forma de presentarse determinada. De hecho, estaba el caso de los hinchas de River, que era el grupo que hoy ya no está más, que eran todos como patobicas, y era muy extraño en el mundo barras tener un físico trabajado en un gimnasio. Y de hecho había muchas canciones que le cantaban en base a eso, que era como muy extraño. No era demostración de aguante ese cuerpo. Ese cuerpo expresaba otros valores, que era distinto al del aguante, en el ámbito del fútbol por lo menos. Y también hay una ética, otra vez, hay unos valores que son deseados en base a valores que no son deseados y que son valorados, ¿sí? Entonces, a partir de esta identidad que se construyen, ellos van a no solamente regular la pertenencia o no al grupo, sino además esto les va a permitir relacionarse con otros actores fuera del campo, ya sea o con actores propios del campo, como por ejemplo, o con otras barras, o con los dirigentes, o con la policía, o con políticos, porque muchas veces también se los contrata para algunos eventos como seguridad o, ¿no? No es que se niegue esa parte, no es que se niegue de que haya plata de por medio para pensar por qué existen los barras. Lo que pasa es que la parte económica no explica el fenómeno, porque no todos los barras ganan plata, porque si no nos explicaría, porque si no podríamos pensar, entender por qué los clubes de primera tienen barras, pero no por qué un club de la D
tendría barras, porque sería un muy mal negocio. Si uno lo piensa de como voy a hacer carrera de barra para tener plata. Entonces, no quita que no saquen algún rédito económico, pero no termina de explicar el fenómeno, ¿sí? Porque de hecho, la construcción de las barras es piramidal, ¿no? Están como las primeras líneas, que son los dirigentes, que son más grandes, que muchas veces ya ni pelean, y están la segunda y tercera línea. La tercera línea son los más jóvenes que ingresan, en general de sectores medios, medios bajos. Em, no es propio de los pobres ser violentos. Eh, en la cancha, otra vez, los plateístas son muchas veces violentos y no son pobres. Entonces, tampoco hay que caer en el argumento de la pobreza. No es que el aumento de pobreza deviene en aumento de violencia en el fútbol, tampoco, no es así. Hay mucha gente de clase media, por ejemplo, que ingresa, que va a la cancha a 15, 17 años, y como aventura, como experiencia, como pertenecer, como sentirte que te miran distinto en la cancha, como de repente tenés una cuota de poder, empiezan a pertenecer. Entonces, hay que mirarlo más desde el lugar desde el poder que desde lo económico, ¿sí? El capital económico es un capital más, pero el poder se construye en base a varios tipos de capitales. Y eso es clave para pensar este fenómeno y creo que todos. Em, pero en particular este que tenemos otra vez discursos muy arraigados sobre el tema. Y cada noticia nueva parece que es una más, ¿sí? Y que confirma lo que ya pensamos, pero no es tan así. Este, em, Decíamos, la identidad va a construir un nosotros y un ellos, ¿sí? Donde aparece el género muy fuerte. El nosotros, que tenemos aguante, entonces somos machos, hombres, tenemos huevo. Aparece esta idea de someter al otro sexualmente, como en esta relación del que tiene y no tiene aguante. Entonces está el que tiene pija y el que pone el culo, que es así, esta es esa lógica, ¿no? Y está el poronga, y no importa que sean relaciones sexuales entre hombres en las canciones, siempre hay un macho y alguien sometido. Esa es la distinción, no es entre hombres y mujeres, es entre macho y puto. El puto tampoco es una cuestión de ataque de homofobia directa de anti-gay, sino que puto es todo aquel que no tiene aguante. La definición de puto en el ámbito cancha es distinta de en otros ámbitos de la vida, por más de que haya una relación, este, donde puto es el que no es macho. Es la gente que no defiende su masculinidad. Son cobardes. Puto es cobarde. Es decir, no está anclado en la sexualidad o en la orientación sexual, sino en el poder y la dominación. Esta identidad, esta construcción de identidad. ¿Sí? Están los sexualmente activos y los sexualmente pasivos, sería. Em, ¿Por qué digo esto también? Y tiene que ver con esto de pensar a las estrategias y las lógicas del aguante. Es un capital que hay que saber cuándo usarlo. ¿Sí? Si alguien, un barra, se va a pelear contra una mujer, no está poniendo en juego el capital. No está construyendo más aguante. Al contrario, no sabe usarlo, porque el aguante se pone en juego contra alguien que también disputa ese aguante. ¿Sí? Esta es una lógica fundamental de esta identidad y de esta práctica. Ir a pegarles a un grupo de jubilados o de mujeres o de niños es en contra de esta moral o de estos valores, porque ahí tienes más chances de perder capital simbólico que de ganarlo. Vos no estás poniendo en juego tu aguante. El aguante no se pone en cuestión, no se pone en juego en cualquier combate. El combate es contra alguien que disputa tu aguante. Entonces, en general son otras hinchadas, internas dentro de la hinchada o la policía. ¿Sí?
Entonces, ya hay una lógica, hay una estrategia, hay un orden social que se estructura según reglas, ¿sí? Y que el que no las respeta se queda fuera. Otra vez, es muy racional, mm, por más de que sea un tipo de racionalidad o de lógica o de valores ajenos a las nuestras. Pero tiene su lógica y tiene su forma, su razón de ser. No, no su razón de ser para justificarlo, pero tiene em, su regla, su lógica. Bueno, em, no mucho más. La clase que viene seguimos profundizándolo, ya a partir de los otros dos textos. Vean el video, que va a ser este recorrido también, que fuimos haciendo en la clase. Y bueno, nos estamos viendo.